Bienvenido a tu espacio Navegando en las Sagradas Escrituras. Antes de darle inicio a lo que nos compete, busca tu Biblia, mascota y lápiz e iniciemos esta experiencia. Como siempre, iniciemos nuestro momento de estudio poniéndonos en las manos del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, asístenos con la fuerza de tu Espíritu. Infúndenos tu gracia sobre nosotros, porque te necesitamos, Señor. Necesitamos que tú nos ilumines para poder comprender y analizar cada día más tu palabra. Bendícenos y acompáñanos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, como pueden ver aquí a mi derecha, aquí les presento un pequeño esquema de cómo vamos avanzando en nuestro estudio bíblico. En nuestro encuentro anterior tratamos de forma general el Pentateuco. Hablamos de su doble raíz, de cómo se llama en la Biblia hebrea y cómo fue nombrado. Luego hablamos también de cómo los griegos lo nombraron y cómo lo conservamos nosotros en nuestras Biblias. Tocamos también el tema de la autoría, la finalidad, los grandes códigos de la ley y finalmente cómo esto se fue transmitiendo de generación en generación. Y quedamos que para hoy tocaríamos el libro del Génesis. Así, lo primero que vamos a destacar es el nombre hebreo, Bereshit, que significa en el principio. De acuerdo a la primera palabra destacada del texto, como ya decíamos en el video anterior. Y para nosotros del griego Génesis, que significa origen, principio o creación. Este libro se le atribuye a Moisés. Sin embargo, por los estudios modernos sabemos que en él intervinieron varios escritores de diferentes épocas, destacándose sobre todo aquellos que estaban en el exilio de Babilonia, que a ellos se le debe gran parte de la obra, por eso son los más destacados. El libro del Génesis que encontramos en nuestra Biblia consta de 50 capítulos, los cuales lo podemos dividir con gran facilidad en dos grandes bloques. El primer bloque que narra los orígenes del mundo y de la humanidad y el segundo bloque que narra entonces las historias de los patriarcas. El primer bloque que va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 y el segundo bloque que va desde el capítulo 12 hasta el capítulo 50. Ahí están los dos grandes bloques que componen el libro del Génesis. Ahora bien, vamos a detenernos a ver cada bloque por separado. Iniciemos con el primero, capítulo 1 hasta el capítulo 11. Y lo primero entonces que encontramos en este primer bloque son dos narraciones de la creación. La primera narrada, capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 4. La segunda narración de los relatos de la creación la encontramos entonces en el capítulo 2, versículo 4b, hasta el versículo 25. Así le sigue entonces el tema del pecado y el de la serpiente, que está en el capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 24. Le sigue entonces la historia de Caín y de Abel, 1:26, capítulo 4, versículo 1 hasta el 26. Seguido de esta historia están los descendientes de Adán, capítulo 5, versículo 1 hasta el capítulo 6, versículo 8. Le sigue entonces el tema del diluvio y el arca de Noé, que lo encontramos en el capítulo 6, versículo 9, hasta el capítulo 10, versículo 32. Y finalmente, para concluir este primer bloque, tenemos la Torre de Babel y los orígenes de Israel. Esto lo encontramos en el capítulo 11, versículo 1, hasta el versículo 32. Este bloque, mis hermanos, viene siendo el pórtico de la narración de la historia de la salvación, que es lo que narra la Escritura completa. Es mostrarnos cómo Dios ha actuado en la historia y cómo llegó a su plenitud esta historia. La historia de la salvación del pueblo. Por eso se remonta entonces
a los orígenes del mundo. Vemos con una perspectiva muy amplia que abarca la humanidad completa. De ahí que relata entonces la creación del universo y del hombre, la caída en el pecado y sus consecuencias, la perversidad del ser humano, que se castigó con el diluvio. Y estas situaciones, ¿verdad?, dieron paso a una renovación. Y esta renovación fue con la repoblación entonces de la tierra, partiendo de la experiencia junto a Noé, con el arca de Noé. Hay que destacar que la lista genealógica que se presenta al final de este renglón, de este bloque, tiene como intención es presentar a Abraham como padre del pueblo elegido. Por eso lo vemos que está escrita de una forma aleatoria. Un dato curioso es que muchas de estas narraciones tienen un carácter mitológico y encuentran su paralelismo en la mitología sumeria, en la asiria y también en la babilónica. Dicho esto, entonces pasamos al segundo bloque. Este bloque que va desde el capítulo 12 hasta el capítulo 50. Es el bloque que conocemos como el de los patriarcas. Y aquí nos encontramos con tres patriarcas. Primero, Abraham, Isaac y Jacob. Ahí están los tres patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob. Abraham. Cuando hablamos de Abraham, hablamos del padre de la fe. La narración de nuestro padre de la fe la encontramos en el capítulo 12, versículo 1, hasta el capítulo 25, versículo 18. Le sigue entonces la narración de Isaac, el segundo patriarca, que es el padre de Jacob. Y esta narración la encontramos en el capítulo 25, versículo 19, y va hasta el capítulo 26, versículo 35. Y finalmente tenemos el último patriarca, Jacob, el hombre astuto que le roba la primogenitura a su hermano Esaú, y con sus 12 hijos se crean entonces las 12 tribus de Israel. Esta narración la encontramos capítulo 27, versículo 1, hasta el capítulo 37, versículo 1. Entonces, aquí hay un cambio muy significativo y se inicia entonces la historia de José, que es uno de los hijos de Jacob, el hombre de la sabiduría, José, el hombre de la sabiduría. Con él, entonces se va a terminar el libro del Génesis. Y esta historia de José se narran en tres momentos del libro del Génesis, porque hay dos interrupciones que vamos a ver en la medida de lo posible. Entonces, primera narración del inicio de la historia del libro de José está en el capítulo 37, versículo 2, hasta el versículo 36. La segunda narración va desde el capítulo 39, versículo 1, hasta el capítulo 48, versículo 22. Y la última narración que completa la historia de José es el capítulo 50, versículo 1 hasta el versículo 26. Entonces, estos tres momentos de la historia de José se ven interrumpidos primero por la narración de Judá y de Tamar en el capítulo 38, que está dedicado a esto, y en el capítulo 49 vuelve y se interrumpe esta historia con la bendición de Jacob a sus hijos. Viendo de forma lineal estos textos que hemos presentado, sería como resultado este segundo bloque, con estas narraciones, lo que busca es establecer un orden genealógico que justifique el origen de las tradiciones familiares y la constitución del pueblo de Israel, con el objetivo central de transmitir la creencia en un único Dios. ¿Y cuál Dios?
el de Israel. Recordemos que estamos en un ambiente politeísta, donde se están viviendo muchas tensiones. Estamos en Babilonia, en el destierro. Entonces esa es la forma de decirle a los nuestros, a las pequeñas criaturas que van iniciando en el proceso del conocimiento, a cuál es que deben de adorar. ¿A quién es que deben de adorar? A ese Dios, a nuestro Dios, el Dios de Israel. Y esta experiencia fue entonces la que llevó a escribir entonces a los hebreos su cultura, su tradición y su identidad. Estos tres elementos que destacan, cultura, tradición e identidad, los hacen reaccionar y los hacen así para poder llegar a estos hijos de ellos que van creciendo en un ambiente totalmente diferente a que sus padres se vieron ligados. Esto por el destierro en Babilonia. De ahí que después del exilio en Babilonia, los hebreos regresan con una nueva religión a Jerusalén. Y es ahí donde entonces se inicia el judaísmo, propiamente hablando. En nuestro próximo encuentro estudiaremos el libro del Éxodo. Y así cerramos por el día de hoy. Suscríbete y dale a la campanita para que puedas seguir navegando en las Sagradas Escrituras. Bendiciones.